Bien, continuamos en Revista 110. Le damos la bienvenida al licenciado Yadsel Román. Yadsel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas en República Dominicana. Bienvenido, Yadsel. Para mí siempre un altísimo honor estar en uno de los programas de no solamente gran tradición, sino mucho presente y bastante futuro en lo que se refiere a los debates sobre los temas que más impactan a la República Dominicana. En el día de hoy había estado hablando fuera de cámara que el año 2025 ha sido uno de bastante actividad en América Latina, en el hemisferio occidental. Ha sido un año electoral muy activo. Primero vimos los comicios en Ecuador, donde se religió el presidente Daniel Noboa. A él no le gusta utilizar el término reelegir porque el periodo previo era solamente 2 años, terminando el gobierno del presidente Lasso, pero fue un reendoso a sus políticas en un país que, como bien sabemos, ha sido conocido durante bastante tiempo por su inestabilidad. Recientemente también vimos, por ejemplo, las elecciones de primera vuelta en Bolivia, que significaron pues un rechazo absoluto al modelo que durante 20 años había implantado el movimiento al socialismo, que no pudo ni siquiera quedar en los primeros 5 lugares, un país que tiene ahora mismo inflación 28%, déficit 9%, dilapidaron sus reservas internacionales y ahora habrá una segunda vuelta el 19 de octubre entre los dos opositores, Jorge Tuto Quiroga y también Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. El resto del calendario electoral de este año 2025 tiene citas importantes en el caso legislativo de Argentina, donde veremos si el presidente Milei podrá ampliar su delegación ante el Congreso bicameral de ese país para poder seguir llevando a cabo sus políticas, más que todo fiscales, pero ampliarla a lo monetario. Y a nivel presidencial estaremos viendo en noviembre y diciembre las elecciones en Honduras y en Chile. Me río un poquito al mencionar la de Honduras, porque si nos está viendo, por ejemplo, desde Turquía, el querido amigo Elvis Alama, embajador en ese país de República Dominicana, citaría que es una elección que tendrá competencia entre 2 libaneses, principalmente, que estamos hablando del vicepresidente Salvador Nasrallah, aunque es un vicepresidente opositor, y el ex alcalde capitalino Tito Asfura. Una región latinoamericana que cada vez ve más presencia, o mejor dicho, continua presencia turca, como le llamarían, turca por razones históricas, ya que hay un presidente palestino en El Salvador, un presidente libanés en República Dominicana y un presidente sirio en Ecuador. Se estaría sumando, por ejemplo, en este caso, probablemente a Honduras, y en el caso de Chile, todo apunta también a un gran rechazo del gobierno actual de Gabriel Boric, un país que ha tenido durante la última década y media un péndulo de que, por ejemplo, en el año 2010 llegó el presidente de centro derecha, Sebastián Piñera. En el año 2014 llegó la presidenta de centro izquierda, Michelle Bachelet. En el año 2018 volvió el presidente de centro derecha, Sebastián Piñera. En el año 2022 volvió a la centro izquierda, ahora con Gabriel Boric. Y todas las encuestas apuntan a que las elecciones del año 2025, que significarían tomar posesión en el año 2026, significarán una victoria del presidente de derecha, en este caso José Antonio Kast, la tercera. Todo apunta a que será la vencida. Bien. Licenciado, Vamos con algunos temas que pueden impactar República Dominicana. Y quiero iniciar con el tema de todo esto, si usted es un experto en temas internacionales, independientemente de lo que son generar las propuestas de políticas públicas para la República Dominicana. Y usted siempre vincula todo esto con nuestro país. Vamos a iniciar con su posición con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos, a la llegada de Donald Trump, tenemos guerras, tenemos cambios en sus políticas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con inmigratorias con los países. ¿Cómo usted ve todo eso? Colocan aranceles, negocian los aranceles, y esta parte es importantísimo para nuestro país, más de lo que la gente cree. Hoy, se me olvidó decir en mi comentario, todo eso que mencionamos la semana pasada de lo que iba a pasar con Estados Unidos y todo, estamos hablando ya de la tasa de cambio está al 62.50.
O sea, para que se colocó alrededor de ahí. Háblenos un poquito de todo esto. Permítame, por favor, comenzar con eso último que usted menciona, ya que si bien es un tema bastante profundo que pudiera significar el programa completo, pero yo creo que es importante que con la audiencia hablemos un poquito sobre el tema monetario. Por el trauma, más que todo, de la crisis bancaria, que significó entonces una devaluación acelerada, aquí el umbral de 60 por 1 suele traer malos recuerdos, suele traer temores. Sin embargo, el problema no es que sea 60 por 1. Lo que hay que ver es la tendencia y lo brusco. ¿Por qué lo brusco? Porque es tan dañino para la economía que caiga en 10 pesos el dólar como que suba en 10 pesos el dólar. Y yo lo quiero explicar de la siguiente manera. Cualquier país en situaciones como los nuestros tiene al mismo tiempo importadores como exportadores. Entonces la política cambiaria puede impactar a uno o puede impactar a otro. Pero la salud institucional económica de un país depende de un equilibrio entre ambos. Claro, habrá quienes querrán en algún momento privilegiar uno, privilegiar otro, pero es importante que exista cierto nivel de estabilidad. Entonces, por ejemplo, República Dominicana ahora mismo está rondando, como bien menciona, un tipo de cambio de 62.50 por dólar. Eso es alrededor de 4 pesos más que lo que se vio en el año 2020 en agosto, que era 58, pero efectivamente es 11 pesos más de lo que se vio en 2022 cuando había una caída. Pero ¿por qué estos movimientos como los que acabo de describir? Por una razón no sencilla, pero sí evidente. Guerra, pandemia, aranceles, incertidumbre. Eso hace que los bonos en algún momento cuesten más, en otro momento cuesten menos. Pero en el caso de República Dominicana, quiero ponerlo en contraposición con otras naciones. Yo les hablaba de las elecciones en Bolivia. ¿Y qué ha pasado en Bolivia? Disculpen que aproveche para mencionar y que se entienda lo que sucede aquí a nivel monetario. Bolivia, por las ventas de gas natural que estaban en su punto más alto, decretó un tipo de cambio fijo de 6.90 pesos bolivianos por dólar durante 20 años. Y eso ellos lo podían mantener por las ventas extraordinarias de gas natural. Sin embargo, esas ventas se cayeron en el año 2016 y significaron que para mantener ese tipo de cambio artificial, entonces tuvieron que utilizar sus reservas internacionales, que eran 15.000 millones de dólares, pero ahora mismo están rondando 2.000 millones de dólares. Eso quiere decir que el país se acabaron los dólares, pero sigue valiendo 6.90 en lo oficial. ¿Por qué digo en lo oficial? Porque si bien los bancos, eso es lo que te darán, sales a una casa de cambio y te dan 15 pesos bolivianos por dólar. Y uno dirá, bueno, pero 15 todavía es manejable, República Dominicana es 62. No lo vean así, véanlo como que en la calle te lo compran en el doble de lo que te lo compra el banco. Y eso genera entonces distorsiones de todo tipo en la economía, entre ellas escasez, dificultad para la importación, dificultad también para la exportación. No tenemos que irnos tampoco a algo como es el tema de Bolivia. Hay un ejemplo que toda la población conoce por lo llamativo que fue y que incluso en este mismo programa a lo largo de la historia se ha hablado, como fue el caso argentino. Probablemente una parte importante de quienes nos ven recordarán el nombre de Domingo Cavallo. Domingo Cavallo fue el ministro de Economía del presidente Carlos Saúl Menem. Después brevemente también lo fue de la Rúa, pero con Carlos Saúl Menem él estableció la convertibilidad. ¿Qué era la convertibilidad? Un tipo de cambio artificial financiado por deuda en el cual cada peso argentino tenía un valor del dólar. Sin embargo, eso era artificial. Y cuando ya se hizo insostenible mantener esta ilusión, en el año 2001 recordaremos que levantaron esa política y lo que vimos era que el valor era muchísimo más. Hoy en día, el peso argentino se cambia a más de 1.000 pesos por dólar. En el caso dominicano, sí, efectivamente, a lo mejor una agencia de cambio tendrá un tipo distinto a otra y a lo mejor un banco variará, pero es imposible ahora mismo que encontremos una institución cambiaria que varíe en más de 1 peso o 2 y quizás lo más alto, lo más abusivo sería 3 pesos. ¿Por qué? Porque el peso dominicano se parece a lo que es la economía. Si se insiste en que el tipo de cambio se mantenga artificialmente controlado, entonces eso sí lleva a distorsiones, como hemos visto en otros países que nos dan lecciones que no podemos olvidar. ¿Tú crees que el tema de Donald Trump y su política es sostenible para los Estados Unidos o que él tendrá que ir modificando temas?
Un legendario presidente de la Cámara de Representantes americana, Tip O'Neill, demócrata de Massachusetts, tiene una frase. Algunos ironizan, bueno, pero esa frase se cita tanto que uno se preguntaría si no dijo más nada, pero Tip O'Neill dijo que toda política es local y que eso incluye a la exterior. Donald Trump ha aplicado eso más que cualquier otro presidente. Entonces, por ejemplo, vemos que Donald Trump ganó estados anteriormente de una gran inclinación sindical. ¿Por qué? Porque les prometió que iba a traer de vuelta a las fábricas. ¿Y cómo lo ha intentado hacer? Pues mediante el establecimiento de aranceles. También, por ejemplo, Donald Trump ganó, o por lo menos logró una votación muy amplia en lugares previamente de una inclinación más demócrata por otras razones, como por ejemplo, vimos que Donald Trump hizo campaña en el Bronx. El Bronx mayormente latino, hispano. Pero ¿qué le dijo Trump a buena parte de los hispanos ahí? Él hablaba, y este era el caso, por ejemplo, cuando fue a una barbería dominicana, que lo vimos, él dijo, bueno, estos venezolanos migrantes ilegales están atracando sus negocios, yo los voy a deportar a todos. Y Trump, por ejemplo, no ganó el Bronx, pero de un 17-18%, que era lo que él solía lograr en esa demarcación, lo subió a 40%, que sumado al resto de sus votos en el resto del estado le permitió lograr más congresistas de lo que hubiera logrado. Miren, por ejemplo, desde el mismo año 2022, la Asociación de Supermercados en Nueva York, mayormente compuesta por dominicanos, estos son los dueños de las bodegas, que solían hacerle más que todo recaudaciones de fondos a demócratas, comenzaron a hacer recaudaciones de fondos a republicanos. ¿Por qué? Porque estaban siendo víctimas de atracos. Entonces, esta política de deportaciones, que más que todo ha afectado es a venezolanos, le ha logrado cierta popularidad en segmentos que previamente no lo miraban. ¿Es la política más bonita posible, la más organizada posible? Sería difícil sostenerlo de esa forma. No obstante, es parte de lo que le ha permitido sostenerse con un electorado fuerte, porque en el caso de Trump se podrán decir muchas cosas sobre él, podrá haber muchos cuestionamientos, pero hay algo incuestionable, y es que él ha cumplido exactamente lo que prometió. Recientemente logró un acuerdo, por ejemplo, en el caso de Japón. En el caso de Japón logró bajarle los aranceles, el ahora saliente primer ministro Ishiba, se les establecieron en 15%, pero a cambio de un paquete de inversiones de alrededor de $1,000 millones. Es decir, Donald Trump, de nuevo, no es la forma más elegante, pero logró que un país rico también, claro, nunca al nivel de Estados Unidos, anunciaran mayores inversiones de plantas automotrices, más que todo, en el territorio americano. Así que él está cumpliendo, y eso será lo que más que todo sostendrá la campaña del año 2026 de medio término. Campañas de medio término que históricamente, con la única excepción del año 2002, han visto que el presidente en ejercicio ve disminuir su bancada legislativa. Los casos más notables, Bill Clinton en el año 1994, que perdió la mayoría demócrata, y también desde luego Barack Obama en el año 2010, que igual perdió la mayoría demócrata primero en la Cámara de Representantes. Los dominicanos, para ponerlo en contexto, nos encontramos dentro del 10% de aranceles hasta ahora. Hay obviamente esfuerzos para mejorar esto, pero eso nos coloca todavía dentro de los más beneficiados en el vecindario. Y si hablamos de política migratoria, el 84% de los dominicanos tienen o residencia o ciudadanía. Es la diáspora más regularizada del mundo en Estados Unidos sin estatus especial. Ahora, como es una diáspora tan grande, eso quiere decir que ese 16% que menciono son más de 200,000 personas. No estamos diciendo que no es nadie, pero cambia el debate y el abordaje que tienen entonces los dominicanos en el exterior hacia el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué tú opinas con el tema de la intervención y la presencia de Estados Unidos en el Caribe con barcos y armamento y todo eso, bajo el argumento de la lucha con el narcotráfico y todo este tema de Venezuela? Esa fue otra promesa del presidente Donald Trump. Yo estuve en la Convención Nacional Republicana, que lo proclamó como candidato el año pasado, la semana después de que salvó la vida tras un atentado que buscaba eliminarlo
físicamente, y ahí había una gran cantidad de oradores enfatizando cómo el narcotráfico ha destruido familias, cómo el narcotráfico ha significado violencia de todo tipo, y una promesa que hizo Donald Trump era que iba a acabar con el narcotráfico. Desde luego, esta no es la primera vez que un presidente estadounidense le declara la guerra a las drogas. Eso lo vemos desde los años 80, que lo comenzó inicialmente Ronald Reagan, pero fue impulsado muchísimo más a partir de George H.W. Bush. Pero esa guerra contra las drogas ha significado, desde luego, ataques contra los carteles en México, pero también entonces designaciones como narcoterroristas del cartel de los Soles, que es una coalición, vamos a decir, un tanto suelta, pero una coalición que se entiende que tiene protectorado de parte del régimen venezolano. Entonces, eso ha significado pues mayor patrulleo en estas zonas del Caribe contra lo que sería el narcotráfico, pero en este caso narcotráfico más que todo de enfoque en torno a cocaína, que es la que más llega desde el sur. ¿Por qué digo cocaína, que es lo que más llega desde el sur? Porque todavía el fentanilo, más que todo, se apunta a que está siendo traficado desde México, que intenta llegar por la frontera. En el caso de la heroína, como sabemos, tiene como principal ingrediente a la amapola que el talibán ha, por razones religiosas, eliminado más del 80% de la producción en Afganistán, que es el mayor productor, y eso desde luego ha significado pues una escasez de la heroína como droga, pero ha significado también incentivo a mayores experimentos con el fentanilo. Pero todo esto tiene implicaciones geopolíticas, ya que ha puesto también contra las cuerdas al régimen que encabeza Nicolás Maduro Moros, un régimen que ha significado 8 millones de desplazados por todo el hemisferio occidental, y este cartel de los Soles ha sido designado como narcoterrorista no solamente por Estados Unidos, sino también por República Dominicana mediante decreto firmado por el presidente Luis Abinader Corona. Parece que el tema del cartel de los Soles todavía no se ha develado el velo corporativo, porque hasta ahora son presunciones lo que se está planteando de la supuesta articulación de las autoridades venezolanas con esta organización. Sin embargo, recientemente vimos, Jackson, que la ONU, a propósito de la presencia militar en el Caribe, bajo el alegato del combate al narcoterrorismo, ha dicho que la mayor cantidad de drogas que entra a Estados Unidos no entra por el Caribe, sino por el Pacífico. A lo que Marco Rubio dijo, no me importa. ¿Cómo explicar esa situación? Claro, es importante, por eso estaba haciendo la diferencia entre la droga que llega del sur, la droga que llega del Pacífico, la droga que llega por otros golfos. La cocaína, más que todo, que hoy en día está más de moda, es en Europa que en Estados Unidos, razón por la cual hemos visto grandes decomisos en puertos en Países Bajos y en Bélgica, pero la cocaína tuvo su mayor momento en Estados Unidos fue en los años 80. Hoy en día no es el mismo mercado que lo era en otra época. Sigue afectando, sigue haciendo daño, pero no es lo que más daño está haciendo ahora. En el caso del fentanilo, ese entra más que todo desde el Pacífico. Entonces, cuando estamos hablando del bombardeo de drogas que hay sobre Estados Unidos, tenemos que verlo por diversos insumos. Volví a poner el caso del talibán en Afganistán, que han logrado pues una reducción asombrosa, con una voluntad ya no solamente política, sino religiosa, para la eliminación de la amapola y esa heroína que lo veíamos más que todo en los segmentos empobrecidos, quienes han, por ejemplo, ido a ciudades con situaciones de adicción a los narcóticos y ven a estas personas suplicando por dinero en las calles. La inmensa mayoría de ellos era por adicción a este tipo de drogas, principalmente heroína, pero el fentanilo tiene otros componentes y entra más que todo por esa zona del Pacífico. Ahora bien, el hecho de que la mayoría no venga desde el sur no quiere decir que no sea un tema central, y por eso mismo Estados Unidos pues aplica estas políticas, aplica estas medidas para declararle la guerra a todo lo que es el narcotráfico y crimen organizado. Donald Trump hizo 3 promesas centrales: migración, narcotráfico y economía, en todas ellas significar
una mejora. En el caso de mejora en el narcotráfico es desarticular a los cárteles. Yo me atrevo a vaticinar, y aquí estamos 15 de septiembre del año 2025, yo me atrevo a pensar que cuando el 15 de septiembre del año 2026 estamos analizando nuevamente, por ejemplo, los reportes de la misma ONU a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, su reporte mundial de la droga, veremos una caída espectacular en lo que es el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Ahora, el tema será la sostenibilidad, ya eso es un gran debate. Y más allá, ¿se conoce quiénes son los integrantes del famoso cartel de los soles? Porque si tú te vas a Sinaloa, te vas a Medellín, tiene presencia, rostro. ¿Se conoce eso? Esa es una muy buena pregunta, y me imagino que una parte importante de la audiencia tiene la duda, porque por ejemplo, si en los años 80 y en los 90 pensábamos en el cartel de Medellín, pues sabíamos que estaba Pablo Escobar y con varios otros de sus integrantes, Carlos Leder, por mencionar algunos. Hoy se trafica más droga que nunca, sin embargo, hoy no hay esos capos gigantescos de otra época, y solamente para ponerle un porcentaje. Que se sepa. No a esa magnitud, porque Pablo Escobar en los 80 controlaba el 80% del tráfico de cocaína en el mundo. Ya hoy nadie controla el 80%. Y, claro, y si se sabe tanto, Yancel, de quiénes lo controlan, los porcentajes y todo eso, ¿cómo es que se sabe todo eso? bueno, en esa época específicamente, repito, el cartel de Medellín tenía un poderío que ya es sí, pero que tú hablas de unos porcentajes como, como si tuviera una estadística del Banco Central o de... Se hacen estimaciones. Cuando se hicieron las estimaciones con la DEA, con diversos organismos, y se establecieron todas las rutas, pues se pudo identificar de dónde venía. Sin embargo, como bien sabemos, mientras se le dedicó esta guerra tan grande al cartel de Medellín, pues más calladamente iba creciendo el cartel de Cali, que a diferencia del cartel de Medellín, que buscaba eliminar físicamente a quienes se le pusieran en el camino, el cartel de Cali buscaba corromper. De hecho, ellos no formaron parte de muchos de estos atentados. Ahora, en el caso del cartel de los soles, todo apunta a que es una alianza más frágil. ¿A qué me refiero con más frágil? De hecho, hay información de que algunos grupos menores le pagan peaje a grupos más grandes dentro de estas estructuras para utilizar el nombre del cartel de los soles, una especie de franquicia. Muy distinto al caso del cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que de hecho es el ahora mismo más sanguinario en México y es el que tiene sus subsidiarios en Ecuador, pero estos que tienen un liderato claro, tienen una cúpula bien establecida. En el caso del cartel de los soles, todo apunta a que es una alianza bastante más frágil, y eso los hace también más vulnerables en comparación con otros. Porque, por ejemplo, el Jalisco Nueva Generación es mucho más difícil de combatir, y miren cómo ha logrado ampliarse incluso territorialmente en el caso de Ecuador. Ya, quizás tú no tienes la respuesta, pero un tipo que maneja muchas cosas. Con el tema del narcotráfico y esa preponderancia de Estados Unidos a combatirlo hacia afuera, sin embargo, hacia lo interno, no solo aumenta el número de consumidores, sino que nunca sabemos de los grandes golpes internos que da la administración norteamericana a los traficantes, a quienes reciben esa droga, más allá de 1, 2, 3 latinos que siempre están involucrados. ¿Cómo se puede entender ese tema y el hecho de que muchos de los recursos económicos que genera este negocio están en la economía norteamericana? ¿Cómo entender esto? Quizás no llaman la misma atención, efectivamente, porque no son estos perfiles tan espectaculares como los que hemos conocido, tipo el Chapo Guzmán, pero sí Estados Unidos da bastante de seguimiento a quienes lo trafican internamente. Hemos visto grandes decomisos, grandes condenas, algunas sí, efectivamente, aunque sean latinos, pero son nacionales estadounidenses. Solamente por mencionar un caso, Ángelo Vázquez Ayala, mejor conocido como Ángelo Millones, mejor conocido como el Buster, mejor conocido como el Negro, que lideraba una operación desde Puerto Rico con presencia en República Dominicana, que era la red que integraba José David Figueroa Agosto, mejor conocido como Junior Cápsula. Era una operación que se entiende movía alrededor de $500 millones mensuales en aquel momento, hasta que el FBI... Mensuales. Ahora, eso no quiere decir que todo quedaba en solamente sus manos. El negocio del narcotráfico incluye pues todo tipo de distribuciones, reinversiones en la economía subterránea, economía de ilícitos, pero ellos fueron pues todos arrestados en el año 2009, solamente por mencionar
algunos casos en ese orden, pero sí Estados Unidos combate bastante. Ahora, hay algo que me imagino que también es parte de la pregunta que estás haciendo, y usted, doctor, lo debe conocer muy bien, y eso conlleva quizá otro programa por completo, pero es el caso de la adicción a medicamentos que existe en Estados Unidos, que incluso, solamente por mencionar un caso, la propia heroína se suponía que iba a ser una alternativa menos adictiva a la morfina. De hecho, quien innova la heroína fue la empresa Bayer en su momento, hace más de 100 años. Pero en Estados Unidos ahora mismo hay personas adictas al jarabe de tos. En Estados Unidos ahora mismo hay personas adictas a calmantes, por solamente mencionar algunas cosas, y eso ha sido más difícil de combatir. Claro, eso no quiere decir que no haya condenas, pero esa es una industria, a pesar de lo regulada que está. Y doctor, yo la verdad que a veces me pregunto, ¿cómo es posible que si en Estados Unidos es tan difícil conseguir para fines legítimos un medicamento, entonces por la vía ilegal haya tantos? No, por internet te lo venden. Ah, bueno. Sí, pero Jackson, vemos la droga la venden ya por donde sea. Vemos la política de Trump en cuanto a los inmigrantes, pero también, por un lado también, parece ser que en lo que es el impacto que esto ha tenido en la producción de Estados Unidos ha sido negativo, por lo que dicen algunas personas que necesitan a esa gente que se está deportando para que trabajen. Entonces, ¿no sería esto un revés, aunque se dice que él está cumpliendo todas sus promesas? La toma de decisiones en política conlleva, pues, analizar prioridades y pensar en el bien mayor. Yo, analizando pues las medidas del presidente Donald Trump, puedo citar lo siguiente. Me imagino que una parte importante de la audiencia conoce el tapón de Darién, la selva del Darién, por la cual en el año 2023 cruzaron 500,000 de humanos intentando llegar hacia Estados Unidos, poniendo su vida en riesgo en un escenario inhóspito, infernal y tomado completamente por el crimen organizado. Hoy, 15 de septiembre del año 2025, yo esta misma mañana estaba viendo las estadísticas y se calcula que solamente 2.300 personas lo han cruzado en el año 2025. ¿Por qué? Porque ya nadie, absolutamente nadie, puede sentir que está subinformado sobre lo que va a suceder si llega a la frontera sur de Estados Unidos. Eso ha sido el golpe más duro contra los traficantes de personas, contra los tratantes, contra estos enemigos de la dignidad humana. Entonces yo sí creo que, dependiendo de cómo sigan las cosas, por lo menos se ha logrado que hoy quienes engañaban a personas jugando con la miseria humana entiendan que no tienen ya un santuario en Estados Unidos. Si yo le pregunto a Jackson Román González su visión sobre lo que está ocurriendo y lo que está haciendo Israel en Gaza desde el punto de vista humano, ¿qué piensa Jackson Román? Si me preguntan sobre lo que está sucediendo, yo tengo que decir que lamento la situación, lamento la pérdida de vidas, pero tengo sí que decir que el terrorismo no tiene ningún lugar en el mundo moderno. Había un contexto muy distinto el 6 de octubre del año 2023, ahora es un contexto muy diferente para peor del 7 de octubre en adelante. Y eso también es parte de lo que Donald Trump quiere lograr, que es la paz en Medio Oriente, la paz en el este de Europa, tranquilidad en el hemisferio occidental. ¿Lo logrará? No sabemos, pero por lo menos está haciendo grandes esfuerzos, distinto a otros presidentes que estaban perfectamente contentos subsidiando conflictos. En el caso de Donald Trump, él no está casado con conflictos de larga data. Esperemos que no haya más aniversarios de las hostilidades en Israel y Palestina. Palestina, que como bien sabemos, tiene una presencia, si Elvis Halam nos está viendo desde Turquía, un gran conocedor de la presencia de Medio Oriente en nuestro país, me podrá corregir, pero se entiende que hay por lo menos 15,000 personas en República Dominicana que tienen algún tipo de ascendencia palestina. Así que esto es un tema que no solamente es cultural, de interés internacional para los dominicanos, sino que también toca a muchas familias. Bien, vamos a dar las gracias entonces a Jackson Román, que nos ha acompañado hoy, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas.
siempre las puertas abiertas para próximas exposiciones. Muchísimas gracias. Para mí siempre un altísimo honor.